Escuche la lectura de la Biblia en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, verso 1. Dice así palabra de Dios: La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. A través de los años he oído a muchas personas que testifican de haber tenido visiones. Y son visiones muy bonitas que llenan a las personas de emociones. Pero son visiones que no transforman, que no llevan al creyente a ninguna parte, menos a una vida de compromiso, porque solo es emocionante. Pero cuando leemos las visiones de los profetas del Antiguo Testamento, no quisiéramos estar en sus zapatos. Son verdaderos desafíos. Y hoy estamos frente a la visión que tuvo el profeta Ezequiel. Sin duda es una visión divina. Una visión que nos desafía a vivir una vida de fe. Por supuesto, hay visiones que no son divinas, sino producto de la imaginación. O porque se busca un motivo para escapar de su realidad. Con frecuencia, algunos creyentes tienen visiones celestiales. Tal vez porque la está pasando mal aquí en la tierra. Yo he oído visiones de personas que dicen: fui al cielo, todo estaba muy bonito, me movía como en una espuma celeste, brillante, resplandeciente. Otro dijo que estaba sentado como en unos cubos de hielo, pero resplandecientes. Y alguien puede decir una serie de cosas más. Y al último decimos: qué bonito. Pero no nos llevan a ninguna parte. Pero la visión divina, la que hoy nos presenta el profeta Ezequiel, lleva a la transformación de un pueblo. Es un desafío a vivir una vida de fe. Y es que las visiones divinas nos confrontan con nuestra realidad, nos desafían a confiar en Dios, aunque muchas veces no son agradables a nuestros sentimientos. En el caso concreto de la visión del profeta Ezequiel, es una llamada de atención para su pueblo y a la vez es un reproche por la incredulidad y por la falta de vida espiritual como pueblo de Dios. Y siempre que hay una crisis espiritual, aparece un profeta que habla palabra de Dios. Era el profeta el que tenía que comunicar al pueblo el mensaje de Dios. Y la presencia de un profeta en la iglesia es un indicador de que las cosas andan mal. O sea, que en parte no debiera darnos gusto porque tenemos profetas. Me refiero a esos profetas de veras, de verdad, de los que menciona la Biblia en el Antiguo Testamento. Y por otra parte, deberíamos estar contentos porque es a través de ellos que nos llega la palabra de Dios para enmendar y corregir muchas faltas. Ahora hay muchos en las iglesias, pero son estos profetas que solamente declaran y decretan bendiciones en un tiempo de crisis, pero son profecías que no se cumplen. Son hombres o mujeres que decretan, declaran que este año le va a ir bien, que este año hay una gran bendición para su familia, que este año se abren las ventanas de bendición para su negocio.
Y claro, estas profecías nos gustan, pero siguen siendo huesos secos, sin carne, sin venas, sin piel. Continúan los puros huesos. No hay vida cristiana auténtica. Pero el profeta Ezequiel es desafiado primero él a la fe, para que su pueblo sea también desafiado a vivir en fe. Y Dios le dice al profeta: hijo de hombre, hijo de naturaleza pecaminosa, ¿qué es lo que estás viendo? Solamente huesos. Y Dios le pregunta y le dice: ¿vivirán estos huesos? Qué difícil es en ocasiones responder algunas preguntas que hace Dios. La palabra de Dios nos pregunta: ¿qué ves? ¿Dónde estás tú? Sin palabra de Dios es muy difícil creerle a Dios o creer como dice la Escritura. Pero todo se inicia en oír la palabra de Dios, puesto que la Biblia dice que por el oír la palabra de Dios viene la fe. Y cuando alguien quiere agradar a Dios en fe, debe empezar precisamente por lo principal, por lo más importante, que es oír palabra de Dios. Dice la Biblia: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entre más palabra de Dios oyes, más te acercas a vivir una vida de fe. El profeta Ezequiel siguió oyendo palabra de Dios y siguió obedeciendo. Dios le seguía diciendo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. El Señor ha dicho que el Espíritu entrará en ustedes y viviréis, que los va a cubrir de carne y de piel, y tendrán vida solo por su palabra. El profeta siguió profetizando y todo lo que decía se cumplía, porque era palabra de Dios. Ciertamente los profetas que usted conoce profetizan y casi nada se cumple, porque lo que hablan Dios no lo dice, porque ya está dicho todo. La Biblia está completa y tenemos ahí la palabra profética más segura. De tal manera que si hoy se levantan profetas, y si son profetas de Dios, solamente deben decir lo que ya está dicho. No hay nuevas revelaciones para este tiempo. Todo está dicho. Por esto, mi hermano, mi hermana, quizá hay una situación espiritual en ti, en tu familia, en la casa, y tal vez estás viviendo a la semejanza de los huesos secos que veía el profeta Ezequiel. Y si los ves solamente con los ojos físicos, tal vez puedes decir: esto no tiene remedio. Esta situación ya no tiene solución. Pero si entras en una vida de fe, que es certeza de la esperanza y es convicción de lo invisible, podrás ver la gloria de Dios manifestarse sobre los huesos secos. Aquel pueblo en los tiempos del profeta Ezequiel decía: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Pero la Biblia dice que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Solamente si crees, como dice la Escritura, que esto también es fe, podrás ver cómo se manifiesta la gloria de Dios en ti. Cómo se manifiesta la gloria de Dios en tus hijos, en tu familia, en tu casa. El Señor
siempre que estemos dispuestos a oírle y vivir en fe, siempre nos va a decir lo que debemos hacer, lo que debemos enseñar. Y aunque esto muchos creyentes no lo quieren, porque el creyente hoy solo quiere a Dios para que lo oiga, que oiga todas mis necesidades. Pero Dios quiere que lo oigamos a Él. Dijo Jesús: el que tiene oídos para oír, que oiga. Dice el profeta Ezequiel, me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: oíd palabra de Jehová. El Evangelio según San Lucas narra también diciendo que Jesús llegó en una ocasión a la casa de María y Marta. Y María inmediatamente se sentó a los pies de Jesús para oír su palabra. Y Marta se dedicó solamente a los quehaceres materiales. Y se molestó tanto porque María escuchaba la palabra de Dios, que luego se atreve hasta reclamarle a Jesús, diciendo: ¿qué no te importa que mi hermana María no me ayuda? Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas, pero María escogió la mejor parte y este privilegio no le será quitado. Y luego el apóstol Santiago dice a la iglesia que estén más dispuestos a escuchar que a hablar. Todo en la vida cristiana tiene una secuencia. Es primero oír palabra de Dios. Y aunque piense que su situación no tiene remedio, hay que empezar por el oír, para luego poder creer como dice la Escritura. Este énfasis lo hace Jesús porque no todos creen como dice la Escritura. Alguien solamente cree porque así pienso yo. Si oye la palabra, si cree como dice la Escritura, entonces podrá vivir en fe. Y si vive en fe, puede ver la gloria de Dios manifestarse en su vida y en su familia y en todos los demás. Porque hay certeza y hay convicción. Certeza de lo que espera en la palabra de Dios y convicción de ver aquello que físicamente no ha visto. Tal vez no ha visto muchas cosas que quisiera ver en su familia. Si no hay esta secuencia, solo se llega a un creer religioso, pero sin fe. El creer religioso es lo que más abunda. Sí, el hermano dice creer en Dios, pero sin ver la gloria de Dios. Ezequiel vio la gloria de Dios en el pueblo de Dios y empezó luego a ver, después de aquellos huesos secos, la transformación a un ejército poderosísimo. Los discípulos vieron la gloria de Dios en Jesús y reconocieron que Jesús era el mismo Dios manifestado en carne. Marta, la hermana de María, aunque estaba oyendo la orden del Señor, que es palabra de Dios, que le decía: quita la piedra, Marta no creyó. Dijo: maestro, hace 4 días que se murió, esto no tiene remedio. Jesús le dijo: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La fe nos lleva a ver la gloria de Dios. Y Dios quiere que veamos la gloria de Dios dentro de nuestra familia, dentro de este pueblo de Dios. Lo más importante hoy es
¿Cómo responder a este desafío divino? Desde luego, empezando en casa. ¿Crees, mi hermano, que puedes ver la gloria de Dios ahí en ti, en tu hijo, en tu hija? ¿O prefieres hacer a un lado a Dios y usar tus estrategias? Lo puedes hacer, pero no te va a funcionar. Porque a veces queremos solucionarle todos los problemas a los hijos, que ellos en el futuro no tengan necesidad ni de Dios, porque ya les di todo lo que yo creo que ellos van a necesitar. Pero eso no es vida de creyentes, no es vida de hijos de Dios. Cuando no se oye palabra de Dios, por supuesto que no se llega a vivir en fe y no hay agrado a Dios. Hoy la tendencia es solucionar lo invisible por falta de fe con lo visible, con lo que me consta que tengo. Ver con mis ojos para estar seguro del futuro de mi familia. Pero la palabra de Dios hoy dice que solo podrás ver la gloria de Dios en tus hijos si empiezas oyendo la palabra de Dios y la transmites a tus hijos. Si crees como dice la Escritura, no como me enseñó la religión. Si vives en fe, Dios solo hará lo que tú quieres cuando tú hagas lo que Él quiere. ¿Qué quieres para ti? ¿Qué quieres para tus hijos? ¿Qué quieres para todo tu pueblo, tu familia? Y si Él quiere que tú lo oigas, no cambies las prioridades divinas, porque la palabra de Dios es que lo oigamos. Y si quieres que Él te oiga, primero debes oírlo a Él. Y si primero oímos a Él, nuestras peticiones van a ser diferentes. Y si en tu hogar no hay vida espiritual y está a la semejanza de huesos secos, empieza oyendo palabra de Dios y la carne cubrirá los huesos y las venas funcionarán y la vida cristiana se desarrollará. Si todo te parece muerto, háblale a la vida. Y cuando de personas se trata, nunca digas no tiene remedio, porque hay una solución que está establecido por la palabra de Dios. No importa en qué condición espiritual esté la persona. Así que, mi hermano, solamente oyendo la palabra de Dios, creyendo como dice la Escritura y viviendo una vida de fe. Dale un aplauso al Señor de la palabra ahora y póngase en pie.